totalmente normal, igual que la tripa. Estoy seguro que si vivís en Argentina y te pensás juntar con algunos amigos, una de las cosas que pensás es en hacer una buena picada de entrada, antes del asado o antes de cualquier tipo de comida. Ponemos unos salame, queso, mortadela, un poco de jamoncito cortado en fetitas, pero también otro embutido que va muy bien, que se puede comer con un poquitito de queso rallado, de queso de rallar y un buen vasito de vermut, es la longaniza. La longaniza básicamente es como el salame, pero tiene otros condimentos que la hacen un poquitito más fuerte y sabrosa. En el caso del anís, a los que no les gusta el anís se le puede poner hinojo, que realmente realza el sabor de una manera impresionante. Hoy le voy a cumplir la promesa a más de uno que me la han pedido en meses anteriores, que por el tema del verano acá en Argentina no era tan conveniente hacerla. Por eso ahora que ya estamos en invierno, vamos a hacer este fiambre excepcional que se llama, que es longaniza calabresa, pero en realidad el origen está en España. Eso hay que googlearlo para estar con mayor seguridad. Y así vamos a hacer este embutido y vamos a probar al final a ver cómo queda con una buena picadita para todos. Esto es un pedazo de la pata trasera del cerdo. Yo compré una pata entera, la deshuesé y tengo esta parte. Acá, como la corté yo, no sé bien qué parte es, pero puede ser nalga, cuadrada, paleta, o sea, es el jamón del cerdo, lo que sería el jamón crudo, la pata entera de jamón crudo, pero cruda sin curar. Esto es lo que vamos a usar para este fiambre. Esto lo voy a picar yo, que así yo ahora lo voy a cortar en cuadrados, en pedacitos como para que entre en la picadora, no necesariamente ninguna medida en especial. Y lo voy a hacer con la grasa y todo, que esta es la grasa que vamos a usar para este fiambre, para la longaniza. Y así preparamos todo y ya lo vamos a seguir haciendo. Toda esta grasa la usamos. Esta carne pesa 2 kilos 200. El 10% tendría que ser más o menos grasa, que es más o menos lo que tiene. Tal vez tiene un poquito menos. Si no, le podemos agregar tocino. Pero vamos a ver cuando está picada cuánto se nota o no la grasa, y ahí vemos si la agregamos. Siempre la carne tiene que estar bien fría. Esto lo pico yo porque quiero una molienda bastante grande. Por eso decía, si se puede, si tienen como para picarla, bien, y si no, hay que pedirle al carnicero, si pueden, que lo pique con lo más gruesa posible. Ellos tienen distintos moldes y hay uno que es más grande que se usa para estas cosas. No siempre se puede, pero se puede conseguir que lo hagan. Entonces ahora le vamos a agregar. Yo igual después lo voy a dejar todo en la descripción del video. 70 gramos de sal entrefina, no la sal fina en este caso, porque la sal entrefina ayuda a que se mezcle mejor en la carne. No es longaniza si no tiene hinojo. De esto, unos 10 gramos de hinojo. Esto es para 2 kilos de carne. Después, pimentón dulce, 10 gramos también, que le da un poco de color, sobre todo. Ají molido,
Esto también, unos 6 gramos. Yo voy a dejar todo en la descripción. Pimienta negra, también 6 gramos. Y una copita de vino. Pero antes del vino le vamos a agregar, porque estaba un poco pobre de grasa, le vamos a agregar unos trocitos de tocino, cortados así, no muy gruesos, no muy chiquitos, que se noten en el producto final de la longaniza después. Y ahora sí le agregamos la copita de vino. Yo le agregué, para los que quieren, no es totalmente indispensable, yo le agregué sal de cura, unos 3 gramos por kilo de carne, pero si no la conseguís no es indispensable. Ayuda, es un conservante, no es indispensable usarla, pero bueno, y eso va disuelta en el vino. Ahora lo que queda es amasar bien. Tiene que quedar todo bien unido. Bueno, ven, como decía, esta es la idea del amasado, que la carne vos la podés tener y no se cae. Entonces, ¿eso qué hace? Que después, cuando quede la carne embutida, no va a tener aire adentro, porque toda va a ser una masa bien compacta, y eso es lo que queremos lograr, una masa bien compacta donde no quede aire entre medio. Esto ahora yo no lo voy a embutir en este momento, lo voy a dejar por lo menos 12 horas, toda la noche, y lo voy a tapar con un trapo y lo voy a poner en la heladera. Porque ¿esto qué hace? Esto hace que todo el aire que pudo haber quedado adentro de a poquito vaya saliendo y ayude mañana cuando lo embutamos a que quede mejor todavía. Y a su vez la sal, ya ahora en este momento ya está empezando a curarse la carne. O sea que ya para cuando mañana lo embutamos va a estar ya un poquitito curada. Y eso es bueno, porque ya va a estar más aireada y toda la carne. Que así, esto ahora lo dejamos y mañana ya lo empezamos a embutir. Ya pasó un día, ves que está bien compacta, se nota que está bien compacta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a armar unos bollitos de aproximadamente 200 gramos para después embutirlos en nuestro papel microperforado. Esto así ya sabemos que más o menos todos tienen la misma medida. ¿Ves? Estamos seguros de que esta carne adentro no tiene nada de aire. Tipo albóndigas así. Armamos. Van a ser 11 longanizas de 200 gramos. Esto, para saber que está bien, primero nos vamos a dar cuenta por la textura. Y segundo, tiene que perder el 30% del peso inicial de la carne. Que así, ahora lo vamos a embutir. Yo para embutir uso, como siempre, papel microperforado. Es un papel que es un poco poroso y deja que la carne se seque. No usen papel film porque no sirve. Es preferible usar papel manteca. Entonces lo que hacemos ahora es siempre manteniendo que no se despegue, que esté bien siempre unido, hacemos de un tamaño más o menos habitual.
como de uno de los chorizos comprados. Así. Algo así. Es importante que esté unido. Tengo que aprovechar un poco mejor el papel. Pero es así de fácil. Atamos acá. Esto es como lo hacemos siempre. Así quedaría. Y lo volvemos a atar acá. Ahí está. Así los hacemos todos. Mirá cómo queda. Vamos a hacerlos todos. Yo lo voy a unir de a 4. Acá les dejé las puntitas. Simplemente hago así. Así los vamos manejando de a 4. También unidos. Así los tenemos listo para ya colgar. Es importante, por más que esto tenga papel poroso y micro perforado, como hacemos siempre con todos los embutidos, es importante pincharlos con una aguja bien limpia. No cuesta nada y nos aseguramos una buena cantidad. Esto lo vamos a conservar en algún lugar donde la temperatura no supere los 18 grados, que no le dé el sol directo tampoco, en cualquier lado puede ser, y si es un poquito aireado es mejor, porque esto, como está envuelto en papel poroso, no le afecta si está aireado o es un lugar húmedo. Acá tenemos nuestra producción, 11 longanizas, las colgué en la ventana, acá hay un techo, estamos en invierno, hace bastante frío, y así ahora solo queda esperar. Ya tiene colorcito, 2 días que la hicimos, que las preparamos, un día quedó a la noche, y así vamos a esperar ahora unos 30 días que pierda el 30% del peso inicial de la carne y vamos a ver si las desgustamos en una buena picadita. Acá sí ya tenemos nuestras longanizas, algunas, porque la verdad que no las traje todas. Vamos a cortar una para ver cómo quedó. Las marqué porque no es el único embutido que hice. Hay unos cuantos. Que así ya acá aprovecho, te pido que te suscribas al canal. Así ves el resto de los embutidos que hicimos ahora en el invierno. Le sacamos esto. Por ahí cuesta un poquito sacarlo, pero es totalmente normal. Igual que la tripa, viste que la tripa
lo mismo, hay que cuando se pela el salame. Esto inclusive es un poquito más fácil. Hay muchos que me preguntan cuando lo están haciendo que se les va, que queda esto blanco, que son una especie de honguitos, y yo le digo es totalmente normal, es más, al contrario, es mejor cuando está eso, porque quiere decir que el salame se está, en este caso la longaniza se está haciendo bien. Lo que hay que hacer, un trapito, lo limpias, o si tenés un cepillito, podés destinar un cepillito tipo de dientes, cepillito para limpiar las uñas. Yo directamente le paso así, poquito, y esto sale solo. A medida que vas cortando es probable que vaya apareciendo este papel, por supuesto hay que sacarlo. Pero esto no cambia nuestra historia y hacerlos embutidos. Vos fíjate que si hubiera habido problema, te lo hubiera dicho, realmente te lo hubiera dicho, pero no es así. Y así vamos a probar cortando uno a ver cómo quedó nuestra longaniza. Mirá lo que es esto. No sé si se ve bien. Mirá lo que es esto. Ahí. Mira. Imagínate, estás con amigos preparando una picada, ven esto y le decís lo hice yo. No te lo van a creer, no importa. El tema es el disfrute. Mirá, las semillitas de hinojo. Impresionante. Vamos a seguir cortando. Vamos a preparar la picada con el y los vamos a probar. Así ves cómo quedaron. Acá tenemos nuestra pequeña picada armada, la longaniza. ¿Qué se come? ¿Con pan negro o con pebetitos? ¿Por qué no me dejan en los comentarios? Mira, la verdad me gusta un poquito más el pan negro, pero el pebetito es muy sabroso. Y le voy a sumar, que no lo voy a cortar ahora porque si no rompo el encanto para el próximo video, es esto, el cantimpalo. El próximo video va a ser esto, el cantimpalo. Que así, bueno, ahora el protagonista es la longaniza calabresa, que así vamos a probarla a ver si realmente quedó bien. Realmente quedó bien porque yo ya la probé, pero bueno, no les quiero expoliar el resultado. Bueno, ya tengo todo listo. Pedacito de pan, pedacito de longaniza, pedacito de queso y a probarlo. Estoy seguro que en este momento tus amigos, si saben que lo hiciste vos, te estarían aplaudiendo. Realmente, qué fiambre, qué fácil de hacer y qué rico que son los embutidos caseros. Realmente, cuánto vale la pena hacerlo, es increíble. Aparte no necesitas máquina, no necesitas tripa, no tenés que ensuciar todo. Está bien, la longaniza por lo general es un fiambre más largo, por eso se llama longaniza, pero no importa, lo importante es esto, es el sabor, es juntarse con amigos, probarla, comerla. Voy a probar una más, pero realmente vale mucho, mucho la pena hacerlo. Bueno, voy a seguir un poquitito más, estoy solo, la tengo que probar yo solo, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. Me hubiera falta un vasito de vermut,
que no lo traje, porque no es lo mismo comer una picadita solo que con amigos, pero bueno, en realidad no estoy solo, estoy con cada uno de los que está del otro lado, no en general, a cada uno, como que está delante mío, ahí, a donde está la cámara, que así, por eso está muy bueno esta cultura de la picada, al menos acá en Argentina, de disfrutar con amigos. Así bueno, si te gustó el video, suscríbete al canal, es gratis y me ayuda a seguir haciendo más videos. Vamos a seguir probando y espero el próximo poder ya hacerlo con más amigos.